Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde usted me esté viendo hoy, mis hermanos, o el lugar donde me esté escuchando. Le damos la bienvenida aquí a su canal, El Cimarrón Bantú TV. Bien, hermano, con una nueva dinámica, según todo lo que me han escrito, con una nueva propuesta, ya que hemos reflexionado acerca de lo que a ustedes les preocupa, acerca de lo que ustedes me han aconsejado y, por qué no, acerca también de sus inquietudes, no atendiendo a las críticas del enemigo, porque eso es para desvirtuarnos, para sacarnos de los objetivos que traemos planteados. Y una vez más, vamos al pollo del arroz con pollo. Bien, mis queridos hermanos, hoy el título es diferente. Y como traemos una nueva dinámica, hoy el título se llama Patria o muerte, venceremos, pero dice unidos viviremos y venceremos. Patria o muerte, unidos viviremos y venceremos. ¿Y por qué este título, Cimarrón? ¿Y por qué Patria o muerte, unidos viviremos y venceremos? Porque en los últimos días el enemigo y los enemigos de Cuba, también cubanos, han incrementado sus campañas contra Cuba basado en hechos que están sucediendo con la falta de energía en el país y que todos sabemos que no es culpa de la dirección del país, ni del gobierno, ni del partido, y mucho menos culpa de la revolución o el socialismo. Ni es porque seamos fracasados o nada de eso, ni la revolución se está cayendo abajo, nada de eso. Sucede que tenemos un problema grave energético por la falta de combustible y financiamiento. Eso lo sabemos y es parte de la política de Estados Unidos que Cuba llegue a esta crisis. No me gusta hablar sobre lo mismo porque llover sobre mojado. Y hemos hablado tanto que creo que algunos ya estén cambiando de su pensamiento. Y yo digo algunos de los que no piensan así. Y si tú me preguntaras, bueno, ¿y por qué Cimarrón? ¿O por qué Carlos José? Yo te voy a decir, porque la ignorancia, como lo dije al principio, nos mata. Si ignoramos por qué hoy Cuba está transitando por estos problemas, es porque hoy se ha arreciado más el bloqueo y las medidas de asfixia contra Cuba. No nos vamos a ir de que es un error, no nos vamos a volver a hablar de lo mismo que el enemigo elabora, que el enemigo estudia y que el enemigo escribe a guión para que lo repitan los apátridas que están en el sur de la Florida y en algunas partes del mundo. Apátridas que después que fueron y defendieron por mucho tiempo la revolución, ahora han cambiado de bando y se han cambiado de casaca. Pero los que de verdad hemos sentido en cuerpo y alma los problemas por los cuales ha transitado la revolución cubana, no podemos ignorarlo. Y no estoy hablando de problemas de gobierno. Bien, estoy hablando de los problemas que han surgido por las medidas que ha incrementado el gobierno o los gobiernos de Estados Unidos contra la revolución cubana, cuyo objetivo es el mismo: crear malestar, crear desasosiego, elevar las tensiones, exaltar el carácter, el sentirte mal y explotar contra tu gobierno, contra la revolución, como que son los culpables por lo que atraviesa el pueblo cubano. Yo le digo, sin ser tan inteligente, ni ir a una universidad a estudiar esto, que si nos damos cuenta cuál es el objetivo de estas medidas, esto que está ocurriendo hoy, esto por lo que está atravesando Cuba, que hay gente manipulada y que se dejan manipular y se prestan a las campañas que hoy se realizan contra Cuba. Es triste que un cubano como yo tenga que venir a alertar a personas. ¿Tú crees que cuando yo salí de Cuba
el 15 de octubre del 2024 yo no estaba sufriendo apagones. No estaba sufriendo carencia de agua. No tuve que cerrar mi negocio de cuentapropista porque los precios habían subido elevadamente, tanto de particulares como algunos precios estatales. Y se me hacía difícil mantener un negocio de elaboración de alimentos, de cafetería y a domicilio, cuando tendría que aumentarle los precios a esas personas a las cuales yo les prestaba ese servicio. Había transitado como cuentapropista, comprando comidas en las ferias que se hacían en Camagüey, los fines de semana, cada 15 días, y a veces se estuvieron haciendo ferias toda la semana. Ya era cada 15 días y al final ya era una vez por mes o en fechas históricas. Para 1 de mayo, para el cumpleaños Fidel, para el San Juan Camagüeyano, para la apertura del verano, el cierre del verano, para el 28 de septiembre y para fin de año. Ya no eran como eran antes, debido a la escasez de productos para ofertar en la feria. Porque yo estoy claro. Y era, como podemos decir, vamos a buscar la palabra correcta. Era un gasto que tenía que hacer excesivamente los gobiernos de provincia para poder traer una feria de este tipo. No tanto con la parte agropecuaria que se traían de municipio, como la elaboración de alimentos, picadillo, mortadella, jamón, carne de cerdo, pollo, etc. Porque los productos del agro, bueno, siempre iban a ser los mismos. Iba a ser plátano, malanga, boniato, yuca, maíz, calabaza, tomate, ají, cebolla, ajo. Eso no faltaba. Pero sí, los productos cárnicos. Y el aceite era el mismo aceite que se vende en las cadenas, que iban las cadenas a venderlo a la feria, con un precio ajustado, porque se le pedía que se ajustaran los precios. En la feria se ajustaban los precios, eran más baratos. Así como helado, así como queso, que el queso proceso o queso fundido, todo eso se vendía en la feria. Y yo, que era cuentapropista, igual que el huevo, que te daban 3 filis de huevo, pues iba con mis hijos, cogíamos 9 filis y vendía pan con tortillas, jamón y queso. Y tenía una posibilidad. Hablo de esto y perdónenme que tengan que venir aquí porque hay que explicar que a medida que se fue incrementando las medidas, fueron desapareciendo estas ferias que solo se realizan hasta 4 veces al año. Puede ser que haya hasta 5 veces. Se realizan en fechas históricas o conmemorativas. Bien, estamos hablando bien hasta ahora. Muchos negocios están comprando los productos a excesivos precios y tienen que venderlos a precios elevados para que le dé el negocio. Porque a cómo está el cerdo, a cómo está la carne de carnero, a cómo está el arroz. Y el cubano no puede vivir sin tener arroz en el plato. Él puede comer la variedad de cárnicos como el pollo, que se vuelve el picadillo de pollo, ¿me entiendes? Que ya es común en Cuba, que antes no se veía el picadillo de pollo, hoy se ve el picadillo de pollo más común, igual que el pollo, que sustituye al cerdo y a la carne de res. El carnero o el chivo, eso es normal. Pero yo tengo que hablar de aquí. ¿Por qué unidos viviremos y venceremos? Porque no podemos dar el gusto a nuestro enemigo que venga y nos divida, como estamos casi divididos, y falta de unidad. El que no quiera entenderlo es porque en realidad es un idiota. Sea si está donde tú estés. Fíjate que los tiro para todas partes, porque yo digo la verdad como es. Yo no vengo aquí con paños tibios ni decorando la. No, yo te digo las cosas como son. Si tú no quieres entender, esté donde esté en el puesto que esté o estés en el pueblo, que hoy la falta de unidad nos está comiendo.
Y si hubiera una unidad grande, el enemigo y los apátridas no podrían con nosotros. Estamos. Y le puedo poner ejemplos. Porque cada vez que existe una protesta que al final se convierte en un acto agresivo hacia los gobiernos del partido y la revolución, es la falta de unidad y de convencimiento nuestro, que no somos capaces de transmitir y hacer entender a ciertas personas que el gobierno no quiere que sucedan esas cosas, que si no hay combustible, no es porque el gobierno no quiera, o es porque el gobierno tiene dinero y los desvíe para otra cosa, como el enemigo incide en decir todos los días. ¿Cuáles son las campañas del enemigo? Número 1, la más grande de las mentiras. Los Castro, perdón, pero así es como se dice y lo voy a decir como dice. Los Castro se roban el dinero del pueblo y tienen cuenta en el extranjero. Cuando usted oiga esto, como ya yo he tenido que, como decimos, retar a eso que dice, le digo, dígame el banco y el número de cuenta. Y con su nombre. No. Aquí no vengo yo a decir de que el cimarrón tiene una cuenta en el banco. Dime en qué banco para ver la cuenta y la cantidad que tiene el cimarrón. No te vengas a comer la mentira. Y eso es lo que estamos adaptados a creer. A esa campaña que sale desde dentro de Estados Unidos, principalmente del sur de la Florida, por elementos contrarrevolucionarios, los cuales tienen nóminas en la CIA, son empleados de la CIA, y la CIA elabora, porque tiene 24x24 para elaborar planes contra los países que no son del agrado de los Estados Unidos o que son de izquierda. Esa es su guerra y su campaña dirigida a estos países, en país que más campaña y guerra ha tenido desde la mitad del siglo pasado, porque fue a partir del año 1959, ha sido Cuba. Al desaparecer el campo socialista quedó solo Cuba. Yo sé que quedó Vietnam, quedó China, quedó Corea, pero mis hermanos, eso no significaba nada para las campañas directas contra Cuba, porque estamos a 90 millas, en pleno olfato del enemigo. ¿Qué distancia está Vietnam, China y Corea? No son fronteras ni están ahí, están en Asia, a una distancia prudencial. Hay campañas contra ellos, pero no como la de nosotros, que son directas ahí mismo. ¿Cuántos han salido en balsa desde Vietnam, China y Corea? Nadie. ¿Cuánto han salido en rústicas embarcaciones desde Cuba? Mire. ¿Y por qué? Porque esa es la campaña que ha realizado Estados Unidos para tratar de desprestigiar a Cuba. ¿Cuáles fueron las primeras leyes? La ley de ajuste cubano, la de pie seco y pie mojado, creada para desestabilizar, así mismo ellos lo escribieron, el régimen de Castro. Y para mostrar al mundo que mira cómo se escapan los cubanos. Como si Cuba fuera una prisión, como le dice, la isla cárcel. Otra de la propaganda de nuestro vecino. Y aún así, perdóneme la palabra, porque yo me catalogo así. Si yo fuera un imbécil, un anormal, que de dónde vienen los ruidos. Cuando el río suena, es porque piedra trae. Otro proverbio. ¿De dónde viene ese ruido del río? Del norte. De ese que tenemos pegadito ahí, nariz con nariz, pared con pared, como dicen los chistes cubanos. Y no somos capaces de entenderlo. Pero hay una gran organización
dentro de la contrarrevolución en Miami. Y nosotros conocemos los elementos y que ganan adeptos a estos grupos. Los nuevos adeptos que están en estos grupos. Y no queremos ver, por eso le digo que estamos en el camino de la oscuridad. No solamente de los apagones cubanos. Andamos en camino de oscuridad del alma. No somos capaces de ver aún en plena luz. Aún en plena luz. Y Dios nos dio la vista y nos dio la luz para que viéramos con nuestros propios ojos la verdad que nos hará libres. No, mis hermanos. Tú me perdonas. Una persona me escribe, pero no me voy a apartar mucho. Y me dice, tomas mucho los versos bíblicos para hablar. Eres una persona demoníaca que tergiversa la Biblia para poner ejemplos. Dios te va a castigar. Y yo ahora le voy a responder públicamente aquí a ese falso cristiano. Dios me va a castigar por pedir amor. Dios me va a castigar por estar en contra de la guerra. Dios me va a castigar porque llamo amados los unos a los otros. Dios me va a castigar porque dije ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios me va a castigar porque dije que Dios es uno solo. Dios me va a castigar por decir que Dios se amará con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Me va a castigar. Es que eso viene en su palabra. Dios me va a castigar decirle, hipócrita, quita la lagaña de tus ojos para que pueda ver lo que hay en los míos. Tú que haces lo mismo. Saca la paja de tu ojo para que pueda ver la viga en el ojo de tu hermano. Dios me va a castigar. Por cumplir su palabra. ¿Qué Dios más malo entonces, chicos? ¿A quién Dios está castigando hoy? ¿A los que comenzaron la guerra? ¿A los que han desvivido 20.000 niños palestinos? ¿A los que han destruido a la Palestina y la han dejado en nada y la han ocupado? ¿A los que han desvivido más de 79.000 personas en Palestina? A los que han atacado el Medio Oriente y se han apropiado de tierras que no les pertenecen y bombardean todos los días el Líbano, la Palestina y sus militares sicarios con francotiradores que viven niños. Dios me va a castigar a mí y va a dejar con vidas a eso. Interpreta la Biblia bien y mira lo que está ocurriendo. ¿A quién Dios está castigando? ¿Y quién está pidiendo clemencia ahora? Los mismos que iniciaron la guerra. Y les voy a decir algo, anótenlo porque a mí me gusta que anoten las cosas. Estamos acercándonos al fin de la era de Estados Unidos e Israel. Cuando termine esta guerra, ya vendrá un segundo síndrome hacia Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el síndrome de Vietnam, el que no ha olvidado, y no olvidará jamás el síndrome iraní, la promesa verdadera. Dijo, cuidado, no nos toquen, hizo una promesa. Iremos con todo. Y se rieron de ellos y lo atacaron. Les revivieron 179 niñas. Les revivieron su líder, su esposa, su nieta, su nuera, su yerno, funcionarios del gobierno y funcionarios militares de la Guardia Revolucionaria. ¿De quién fue el crimen? ¿De Irán? ¿Quién comenzó el ataque? ¿Fue Irán o no fue Israel seguido y consentido de Estados Unidos? Y volviendo al punto que nos une, en Cuba hay tierra. Ha llovido mucho. Y yo decía que podíamos aprovechar la lluvia y habíamos aprovechar la tierra y sembrar cultivos cortos para llevarlo al pueblo. Esa iniciativa y ese cambio de pensamiento tiene que nacer desde dentro de las organizaciones de masa y del propio gobierno. Porque eso lo hizo el comandante en el periodo especial.
Y en el periodo especial había comida, estaba cara, pero estaba ahí. Había arroz sembrado y estaba ahí. No nos justifiquemos, había tilapia, había cuantos pescados que se criaban en micropresas y presas. Pero si esperamos que las cosas nos caigan del cielo y que solo vivir de la solidaridad, no vamos a ir hacia adelante y el enemigo nos comerá y nos matará a sombrerazo. Es hora de unirnos, es hora de cambiar el pensamiento, es hora de buscar estrategias a favor de la revolución, a favor del pueblo. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tiene que haber un cambio de mentalidad y no volvernos dirigentes de oficina. Yo lo he dicho desde que comencé a hacer live, que tu oficina sea la calle, que tu trabajo sea la calle, no detrás de un buró, porque detrás de un buró no salen soluciones, sino es en la práctica, observando, mirando y tocando con tus manos los problemas. Las soluciones se buscan allí donde están los problemas, no a través de un buró y a través de un salón con aire acondicionado y muchas luces. Eso es gasto. Perdón, eso es gasto. Cuando el pueblo te vea reunidos en ranchones, abiertamente, sin mucha luz, sin muchas puertas y sin muchos decorados, con solamente la bandera cubana y el escudo, nuestro escudo que nos identifica, el pueblo entenderá que tú has cambiado de mentalidad y también estás ahorrando. Pero si el pueblo te ve nada más que reunido en salones, donde tú nada más que tienes aire acondicionado y no lo tiene el pueblo, y de mucho traje, y de mucho pullover, y de mucha camisa a cuadro. Yo quiero que alguien me diga si Fidel vistió camisa a cuadro, si vistió mucho traje. Al propio Raúl le pregunto, que estaba más cerca de Fidel que yo y que el pueblo. Fueron los últimos tiempos que se vieron a Fidel con traje y a veces mono deportivo y camisa de cuadro. Ya no estaba en la dirección en los últimos tiempos. Pero lo identificó el uniforme verde olivo, ese con que subió y desembarcó, con que ese que desembarcó y subió a la sierra. Y con su barba, que no se quitó jamás. Pero Fidel estaba donde estaban los problemas. Y eso no se nos puede olvidar. Y Fidel escuchaba a su pueblo. Y cuando había algo inquietante, Fidel buscaba la manera de copiar o traía a alguien y decía, copia, escríbeme eso allí. Y mandaba a investigar. Y tenía un equipo para eso. Y cuando la cosa no iba bien, se tomaban medidas muy serias. Yo conozco por compañeros y hermanos que tuvieron hasta el lado de Fidel hasta el último día, que Fidel acá dormía muy poco. Y vivía hablando por teléfono, haciendo notas, buscando orientaciones, estudiando. Porque a Fidel no le gustaba que le contaran las cosas, a él le gustaba aprenderlas primero por sí mismo. Buscaba asesores, preguntaba mucho. Y aún en los últimos tiempos, Fidel enfermo estaba estudiando para la vegetación para el ganado, alimentación para el ganado. Y si iba a aquella guagüita y con su esposa y venía aquí, conversaba, preguntaba, anotaba. Entonces, mis queridos hermanos, para no ser tan tedioso esto, nuestra solución está en la unidad. Y nuestra solución está en buscar soluciones. Pero primero en convencernos de dónde y quién es el que nos hace el daño para que Cuba no funcione. Para que la revolución, como dice Silvio, se venga abajo. Y les voy a dar una respuesta a uno
que ayer me dijo que por qué no iba para Cuba. Te voy a dar una respuesta porque yo sé que él me está viendo. Yo tengo en Cuba apartado, y si no, si aquí me está viendo un hermano mío que ayer fue el único que me escribió en mi directa, yo tengo apartado en Cuba mi fusil AK. Escucha, y cuando Cuba, yo sienta nada más que está el peligro, mira, yo regreso a Cuba. No voy a ocupar el lugar que ocupaba cuando estaba en Cuba, porque voy a ir como un soldado más y me voy a poner a las órdenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como un reservista. No quiero mis grados militares. Y lo sabe mi compañero. Agramonte Agüero, te doy la libertad para decir si es verdad o es mentira. Agramonte Agüero, tú que estás ahí y hablaste de mí. Yo tengo mi fusil acá. Y estoy preparado para ocupar un lugar en la defensa de mi patria. Yo no digo como Silvio, denme un fusil. No, yo tengo mi fusil. Y para que lo sepa la Fuerza Armada, yo sigo siendo, para mí, un reservista. Esté donde esté. Porque me llama el patriotismo de cubano, de revolucionario, de socialista. Y eso no me lo va a quitar nadie. Como dijo Martí, yo muero de cara al sol, no en lo oscuro. Bien, por eso, con los pobres de mi Cuba, mi suerte quiero echar. Que quede aquí claro hoy. Viviremos unidos, viviremos y venceremos. Ese es el único camino a la victoria. Unidos viviremos y venceremos. Digamos así, patria o muerte, unidos viviremos y venceremos. Será el único camino para la victoria. Porque si vivimos divididos, nos matarán, nos aplastarán. No entreguemos, como dije ayer, las banderas. Que la vengan a buscar. Y no es de guapería, es de principio. Que la vengan a buscar. Créanme que yo buscaré para estar ahí en Cuba. Si me llega mi última hora en un combate, me llegará de una forma digna y moriré como muere cualquier cubano, digno, tranquilo y en paz. Porque habré dado mi último esfuerzo por la libertad y las conquistas de la revolución. La sangre derramada no se derramó en vano. Quedan hombres como yo, cuyas ideas, cuyos principios es el de la patria. Y la patria no se traiciona. La patria es la madre. La patria es lo más sagrado. Patria o muerte. Unidos viviremos y venceremos.